Hola amigas y amigos, este es mi segundo intento de hacer el video de la primera parte de Yo. Que lo hice y no sé qué pasó, se borró, desapareció. Entonces es un poco hablar de las diferentes tradiciones sobre Yule o el solsticio de invierno. Entonces comencemos por la primera, que es el solsticio de invierno. Entonces el solsticio de invierno en el hemisferio norte es la noche más larga que hay. Y si viven en esta parte del mundo, y los observadores, pues se dan cuenta como hasta esta fecha el sol cuando sube al horizonte sube, pero realmente no llega al cenit que estamos acostumbrados, sobre todo en Venezuela, que lo tenemos en el tope de la cabeza, sino que queda casi que a nivel de ojos. Ayer es que lo tenemos totalmente a nivel de ojos. Y da la impresión, entre anteayer, hoy hasta el principio del solsticio, que cada vez como que sube menos y de hecho el día del solsticio parece que no se moviera nada. Entonces en la antigüedad mucha gente tomó esto como que el espíritu del sol, la energía del sol, el dios sol, había muerto o estaba de alguna manera atrapado en la oscuridad y no podía salir. Y de hecho por eso es que la noche era tan. Pero al día siguiente, solo por unos segundos, es cierto, pero el día es un poco más largo. El sol poquito a poquito comienza a subir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces se comenzó con la asociación que después del solsticio de invierno, el sol renació. Es así como que ese portal entre el 24 y el 25 de diciembre de los cristianos, que el niño Jesús sale como que justo en el medio. Entonces, con el solsticio es esa transición entre la fuerza de la oscuridad y el renacer del sol. Ahora, muchas culturas lo tomaron de diferentes maneras. En la antigua Roma eran la época de las Saturnalias, que no era solamente el 25 de diciembre, se extendía unos días antes y unos días después, pero el 25 de diciembre era el nacimiento del sol invictus, o el sol ganador. En esa época, en la misma época que comenzó a surgir el cristianismo en Roma, también había otra religión con muchos parecidos con el cristianismo y por mucho tiempo fue como que su gran rival, que es el mirtaísmo. Y entonces el dios Mirta nace el 25 de diciembre. Y algunos dicen que esta tradición es antigua a la tradición de Niño Jesús. Um, Algunos dicen que el nacimiento del dios Horus en el antiguo egipcio también se da en esos días del solsticio o se da el 25 de diciembre. Entonces, ese día del renacimiento o del nacer de un dios comienza o se inspira en un hecho físico, que es el movimiento del sol. Y lo que la gente observó, bueno, si no hay sol, no hay luz, no hay vida, no se dan las plantas. Entonces, había una asociación lógica que fue cobrando como que usos espirituales con el pasar del tiempo. Me disculpo. Lo divertido del frío aquí en Inglaterra. Entonces, para algunos paganos, la celebración es exactamente eso, el regreso del sol. Aquí van a escuchar Esposito, pero voy a seguir con el video porque estaba un poco raro. Ahora, con el tiempo de nuevo, también se han ido creyendo a unas mitologías más particulares. En ciertas formas de vulcanismo se habla del dios del roble y el dios del acero, que en realidad son dos caras del dios. ¿Okay? Son en cierta forma como que el mismo dios dividido en dos, porque como es un dios de la fertilidad, pues la fertilidad varía en las zonas donde otras funciones. Entonces, el dios del acebo, que seguro que han visto sus imágenes porque parece un Santa Claus, pero tiene ramas en la cabeza en vez de la gorra, le ganó al dios del roble en el solsticio de verano. Y por todo este tiempo ha estado como rigiendo la naturaleza. Lamentablemente, porque el mito es un poco sangriento. En el solsticio, el dios del roble le va a ganar al dios del acero, el cual en cierta forma muere o desaparece, mientras va recuperando fuerza en la otra dimensión. Y del solsticio de invierno al solsticio de verano va a ser el dios del roble el que va a regir la fertilidad y la tierra y todo lo demás, pero va a ir envejeciendo. Entonces, en el solsticio de verano se va a encontrar con un dios de acero
buen mozo y fuerte, ¿quién le va a ganar? Y entonces el dios del roble desaparece y se continúa con este ciclo entre la cebo y el roble para expresar dos aspectos diferentes del dios. La mitología más trabajada en el paganismo es el de la diosa y el dios del renacimiento del dios. Entonces, en muchas mitologías, sencillamente, solsticio de allá va el esposito llevándose las conejitas al veterinario. Este, el solsticio de invierno es cuando la diosa da luz al dios. Y en cierto tipo de mecanismo, sobre todo el diánico, que es el que solo trabaja con la diosa da luz a sí misma en versión más joven. Entonces, lo que nace no es el dios, sino la diosa bebé. Entonces, de nuevo, tenemos esa idea del renacimiento, del renacer, y, y todo lo que ella conlleva. Yo en estos días estaba escribiendo un artículo en inglés que voy a tratar de escribir en español, pero es en las navidades, está complicado. Entonces me ponía a pensar que en muchas espiritualidades, por esta época, un poquito antes, durante y después, hay diferentes rituales, diferentes celebraciones que tienen que ver con el regreso de la luz. Y yo creo que eso es lo clave, la clave con el solsticio, con la Navidad, con Yule, con Hanukkah, con todo lo demás. Es una celebración al regreso de la luz, por un lado, si viven en esta parte del mundo física, ¿okay? Pero por otro lado, a nivel espiritual. Porque si tú estás en esta parte del mundo, imagínate cómo sería hace 2000 años, 1000 años atrás. No hay calefacción, no hay seguridad de comida, la gente se moría en el invierno rápido. Siempre como esa duda de cuánto va a durar el invierno se va a acabar algún día, vamos a sobrevivir. Con el solsticio, que te empiezas a ver que el sol, que es la fuente de energía, la fuente de vida, parece cobrar más fuerza, aunque técnicamente todavía te quedan 2 y quizás un poco más meses de invierno, hay una señal física de esperanza. Ok, el frío sigue, pero el sol sigue subiendo cada vez más y cada vez más fuerte. Entonces yo lo he tomado como un símbolo que la naturaleza nos da, un regalo para recordarnos que, primero, que la oscuridad no siempre es todo malo. La oscuridad también es la oscuridad de las estaciones, es la oscuridad de la tierra mientras las semillas germinan. Pero por otro lado, cuando la oscuridad se percibe como difícil, es esa esperanza que la oscuridad siempre le sigue la luz. No hay oscuridad eterna, nunca hay oscuridad eterna. Entonces, no importa cuán mal estén las cosas, siempre hay esperanza a encontrar nuevos caminos, a encontrar nuevas soluciones, a encontrar nuevas percepciones de lo que está sucediendo. Por otro lado, eso se aplica también a nosotros mismos. Eh, Estemos claros, todos tenemos nuestra noche oscura del alma, todos hemos metido nuestra pata hasta el fondo. Y entonces, en celebraciones como estas, de Yule, de Navidad, es un recordar de que nosotros también tenemos segundas, terceras y X números de oportunidades a recomenzar, a intentar hacer las cosas de maneras diferentes, a intentar hacer cosas nuevas. Y por eso yo creo que es tan importante celebrar dentro de la medida de nuestras posibilidades y dentro de nuestras creencias estas fechas, porque es ponerle leña a la hoguera de la esperanza. Y si no, porque si no hay esperanza, pues es difícil lograr cualquier cosa. Entonces, de cierta forma, esa es la base de todo. Lo otro que quería comentar un poquito era el Yule en la tradición druida. En la tradición druida se llama Alfan Arthur, literalmente traducido la luz de Arturo, porque muchos druidas trabajan con el mito del rey Arturo, que lo ven no solamente como un personaje cuasi histórico, sino que su mitología es sacra. ¿Okay? El rey Arturo representa en su historia y la de sus caballeros, aparte de la experiencia humana y el aprendizaje espiritual que se puede lograr siguiendo las aventuras del rey Arturo como quien. Entonces, el niño que nace, para muchos druidas, es el rey Arturo. Sin embargo, para otro grupo de druidas, el niño que nace es el Mabón. Y aquí es una diferencia que hay entre los druidas y el vulcanismo. Porque el vulcanismo, el Mabón nació en Luganazar, antes de Halloween, si se acuerdan. Aquí el que nace es el Mabón, que básicamente significa niño sagrado o niña sagrada.
porque en inglés child es una palabra que no tiene sexo, se aplica a niños o niñas. Entonces, parte de la celebración del ritual druida, si se va a hacer en grupo, es incluir niños, y eso me parece muy lindo. Entonces, cuando se hacen círculos, no se hace solamente el círculo a nivel energético, sino que se les pide a los niños que hagan el círculo con flores, con semillas, con heno, cosas que queden en la naturaleza para los animalitos. Y cuando se hacen las diferentes oraciones, se le pide a los niños que digan sus palabras. Y de hecho, al más pequeño, siempre cuando pueda leer o pueda hablar con mente, se le da una oración, unas palabras donde él toma o ella toma el papel del Mabón o de Mabón. Y dice, yo soy Mabón y he llegado y traigo la esperanza, traigo la alegría, traigo la fortaleza y todo el mundo se alegra por ello. Entonces, a la hora de realizar sus rituales, esto es algo que podrían tomar en cuenta. No les puedo dar exactamente todo el ritual druida de mi escuela druida porque no se me está permitiendo, estoy echando ideas. Otra idea que me gusta mucho del druidismo es que cuando hacen el ritual para recibir el sol, para recibir el solsticio, empiezan o con capas negras o con algo negro encima. Y abajo tienen algo claro, sea blanco o color claro. Y a mitad del rito, de acuerdo a como lo hayan diseñado, o al final, cuando le van a dar la bienvenida al sol, pues se quitan esa parte negra, que significa la oscuridad, y quedan vestidos de blanco o color claro. Eso me parece que también es muy bonito y es algo que podrían incluir en esta celebración de una de las cualidades del círculo druida es que siempre comienza por el este. Entonces, comienza todo el mundo saludando el este, diciéndole paz al este, luego se va para el norte, el oeste y el sur. ¿Okay? Entonces, es algo que también podrían incluir. Entonces, bueno, espero que este video se salga bien y que les ayude a inspirarse un poquito más en YouTube. Lo que sí quiero decirles es, déjense llevar por su propia inspiración. Piensen lo que esta fecha significa para ustedes y hagan su propio ritual. Tomen inspiraciones de aquí, de allá, de pues allá, los que les vino a la mente, pero no se sienten obligados a hacer las cosas de una manera en particular, porque el libro que leí dice que es así, o la página web que fui dice que es así. Una de las bellezas del paganismo es la libertad. Y una de las bellezas del paganismo es que mientras más pones de ti mismo en las ceremonias, en las palabras, en las oraciones, más te estás conectando a la divinidad, que a la hora de la chiquita es lo que realmente queremos hacer. Todo esto que estamos haciendo en el paganismo, en las diferentes espiritualidades, no es solamente una forma de hacernos divertido un sábado por la noche, sino encontrar maneras de conectarnos de forma creativa y sincera, de forma emotiva, de forma intelectual y espiritual, con nuestra propia divinidad y la divinidad que existe en todo lo que es. Entonces, bueno, esta es Karen Barrat y espero que este video les sirva de inspiración. Adiós.